Olá, boa tarde, como vocês estão? Aqui com mais uma transmissão em vivo daqui de Vinoteca Casa Grande, tentando trazer para vocês conversas com produtores. Nesse caso, hoje vamos estar conversando com Héctor Duriguti, do Duriguti Winemakers. Na verdade, é uma família de produtores. Eles desenvolvem vários projetos diferentes. Hola Gilberto, ¿cómo se está? Hola Damián. Entonces, hallamos totalmente relevante en esa búsqueda de tener opiniones relacionadas con a Safra 2020. Les tiene un proyecto específico en las compuertas que vale mucho a pena hacer foco, y vamos a estar conversando con él sobre las características que tiene ese local y como que son los vinos que les elaboran allí. Es un proyecto relativamente... Ya te interesante. Hola, Héctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo decís? estás? Che, buenas Bien, vos, tardes. Un Sebastián. placer saludarte. Gracias, igualmente. ¿Qué contás? Acá andamos en esta situación extraña, ¿no? Que nos deja así medio como pensando. Pero bueno, aprovechando para hacer estas cosas que nos parecen muy lindas, ¿sabes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda toda la gente de Misiones? Mira, por suerte, digamos, sanos, porque estamos en un lugar donde no hay muchos contagiados y demás, pero bueno, la Ujú. expectativa, porque nos impacta bastante todo el tema del cierre de las fronteras y demás. Claro. Eh, pero nada, digamos, si no tiene solución no es un problema, ¿no? Entonces, esperando que esto pase lo más rápido posible, adaptarse, pensar de otra manera, seguramente los negocios van a cambiar de aquí en adelante. Entonces, nada, poniendo la cabeza en funcionamiento y aprovechando el tiempo libre. Me parece muy bien, me parece muy bien. Sabés que te cuento que para nosotros, como la gran mayoría de nuestros clientes viven lejos de donde está nuestro local, Ok. ya desde el año pasado nosotros comenzamos a desarrollar otro tipo de canales de comunicación. Ujú. ¿Por qué? Porque ya nos veníamos dando cuenta de que quizás, a ver, tuvimos clientes que nos venían a visitar 2 veces por año o 1 vez por año. Entonces decís, bueno, ¿cómo hacemos para contarle cosas, para comunicar, para charlar con ellos? Y desde el año pasado ya comenzamos con este tipo de prácticas y nos venía dando bastante resultado. Y ahora, bueno, medio forzado y ya estaba, ya teníamos la gimnasia, nos metimos de lleno con esto, charlar con productores. Bueno, Y nos deja muy contentos y muy honrados, digamos, tener la participación de tipos como vos, ¿no? bueno, muchas gracias. Bueno, han sido visionarios un poco en el tema de toda esta Mira, transformación que se viene a nivel de comercializar los vinos, porque la verdad es que hay una transformación, ya se está viendo, ¿no? El puerta a puerta es algo que, que ¿cómo es que se llama? Que se está implementando, ¿no? Desde la vinoteca a la casa, sin que la gente tenga la necesidad de ir. Y bueno, como sí, los yo creo que deliveries hoy en día están tomando mucho auge, ha sido es un nuevo modelo que se va a implementar. Yo creo que tranquilamente todo va a convivir con todo, pero hay un nuevo canal de venta, como quien dice. sí, a mí me parece que ya mismo, hasta antes de que suceda esta situación que estamos viviendo, se sentía en los consumidores una necesidad, digamos, de como que ya esté todo más masticado, digamos, hay bastante información dando vuelta, y a veces le permite tomar decisiones de otra manera, y aquel formato convencional, tradicional de la biblioteca, por llamarlo física, es como que venía medio, digamos, como formato, no sé si en extinción, pero digamos, cayendo, digamos, desde el punto de vista del concepto. Todas estas cosas sirven en cierta medida para, bueno, para barajar y dar de nuevo, ¿no? Claro, Y ver que nada es estricto en la vida, siempre hay caminos alternativos. sí, es Todo- así. Todos los caminos conducen a Roma, así que por un lado o por el otro siempre se llega. Bueno, con el tema del consumidor es lo mismo. De una u otra forma se está llegando, se está comunicando de una manera distinta. Esto es un nuevo formato de comunicar, ¿sí? Exactamente. Y creo que esto va a quedar, ¿sí? Esto va a quedar. Va, Si bien lo va a quedar. presencial es muchas veces mucho más humano, porque se percibe el calor de una charla, de la gente, pero bueno, esto a la distancia hoy por hoy sirve y
creo que es beneficioso para todos también. Sí, Un yo poco creo que mi sí. visión. Eh, Héctor, ¿sabes qué? Más allá, digamos, de que vos sos un tipo súper reputado en el mundo de vinos y demás, nosotros a veces tenemos algunos clientes que no, como son, están en Brasil, y están en otro país y demás, a veces no conocen tanto de productores. Entonces, no sé si tenés ganas de hacer una breve introducción de quién sos, de cómo es tu bodega, como para entrar en tema. Ok, ok. Bueno, yo mi nombre es Héctor Duributi, tengo 49 años, soy enólogo y tengo un proyecto familiar que empezó siendo un proyecto en el año 2002, ¿sí? Hoy ya es una mini empresa funcionando a nivel familiar. Somos dos socios, Pablo, que, que es enólogo también. Los dos estudiamos enología, hicimos la carrera de licenciado en enología juntos en la facultad de la Universidad Juan Agustín Maza, que dependía de Don Bosco. Y en el año 2002 decidimos hacer nuestro primer vino en conjunto. Él venía de trabajar en otras empresas. Él trabajó durante mucho tiempo en Shandong y después trabajó con Mariano Di Paola en La Rural. Y yo y estaba en ese momento trabajando con Alto Las Hormigas, era el enólogo en Argentina de Alto Las Hormigas. Estaba trabajando con Alberto Antonini y Tilio Pagni. Y en el año 2002 decidimos empezar juntos un proyecto, y lo cual fue interesante porque la verdad es que veníamos con dos mundos totalmente distintos, ¿no? Dos cabezas con dos formaciones distintas. Los domingos nos juntábamos en la casa de nuestra madre a almorzar y cada uno llegaba con su botella de vino. ¿Y cuál te gusta más? Diferentes. ¿Y cuál te... Totalmente diferente, totalmente diferente. Y lo interesante fue que cuando dijimos, bueno, vamos a hacer el primer vino juntos, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? A él le gustaba un estilo, a mí me gustaba otro estilo, a él le gustaba un tipo de madera, a mí me gustaba otro tipo de madera, la uva que a mí me gustaba no era la misma que la que a él le gustaba. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una vinificación por separado. En ese momento nosotros no teníamos bodega, no teníamos viñedo, no teníamos nada. Así que fuimos a la bodega de un amigo nuestro que era profesor nuestro en la facultad, había sido profesor nuestro en la facultad, y nos dio el espacio para poder hacer nuestro primer vino. Y él elaboró 5 barricas y yo elaboré 5 barricas. Totalmente, diametralmente opuestos los dos haciendo vinos en ese momento. Y me acuerdo que, bueno, en un momento había que hacer los cortes. Después de pasado ya los 12 meses estábamos ansiosos, probábamos los vinos, había que hacer el corte. Primer vino, familia de Uriguti, cosecha 2002. Y bueno, había que buscar una tercera persona que fuera la que mediara entre nosotros para ver cómo iba a ser el corte. Y era el único que sabía qué es lo que había en cada una de las botellas a ciega, ¿no? La mejor cata siempre es a ciega. Y, y el cuento fue que de las 10 barricas que probamos, nos gustaron las 10. Y el corte terminó 50-50, 50-50. Y ahí aprendí algo, que no hay vinos buenos ni vinos malos, hay vinos que te gustan más y vinos que te gustan menos. Y así partió nuestra historia con Pablo en el año 2002. Eh, Nosotros somos de un pueblo a las afueras de Mendoza que se llama Rivadavia, nos criamos ahí, en una zona productora de uva por excelencia. El mayor volumen de las uvas, ¿sí?, comunes, digamos así, está en esa zona por donde nosotros vivimos, que es la zona este. Nacimos ahí, nos criamos ahí, mis primeros trabajos fueron ahí en esa región, y hasta que en el año 2002 me vine a vivir a Luján de Cuyo, y específicamente en Vistalba. Y la verdad es que yo me enamoré de Vistalba, después me enamoré de las compuertas, y empecé a encontrar muchos viñeditos, pequeñas parcelas de viñedos antiguos, muy, muy viejos, viñedos que tienen más de 100 años hoy. Y con esos viñedos hacíamos vinos nosotros, hacíamos vinos para familia de Uriguti. Hasta que tuvimos la oportunidad de comprar en el año 2007 las primeras 5 hectáreas de un viñedo antiguo de más de 100 años. Después compramos otro viñedito más y bueno, y así fue que hoy estamos en las compuertas, radicados. Hemos comprado 33 hectáreas estamos armando una pequeña bodega en las compuertas. Y ahí es donde nace el eh, proyecto de las compuertas, ¿sí?, que provienen de la finca, que la finca tiene el nombre de Victoria en homenaje a nuestra mamá. A ver, Entonces, sí, nosotros hoy nos hemos focalizado mucho ¿cómo es que se llama?, en entender
lo que es el tema de las compuertas. Hacen ya, desde el año 2007 a la fecha, ya hacen 13 años que venimos trabajando con las compuertas y la verdad es que, bueno, estamos en esa búsqueda y esa identificación de lo que es realmente el terroir de las compuertas, ¿no? Se llama Las Compuertas porque es un lugar que está, eh, todos los viñedos de Mendoza prácticamente, en su gran mayoría los viñedos antiguos, están irrigados por agua del deshielo de la montaña. Entonces se riegan, al menos los que están del lado de Luján de Cuyo, que están en la margen norte de Luján de Cuyo, se riegan con el agua del río Mendoza. Entonces el río Mendoza, ¿sí?, tiene una primera derivación, que es una compuerta, con la cual, ¿sí?, se riegan los viñedos de la zona. Y en función, como tiene esa compuerta, ¿sí?, toma el nombre de Las Compuertas. Entonces la primera zona vitivinícola al pie de la precordillera, en Luján de Cuyo, que recibe agua de la montaña de los Andes. Y ahí es donde toma el nombre de Las Compuertas. Entonces, son viñedos que son irrigados con agua del hielo de la montaña. Y de ahí viene el nombre. Esta es una zona que está a 20 minutos prácticamente de la ciudad de Mendoza, Mendoza capital, ¿sí? Podríamos decir que para los que no conocen, te bajás del avión, tenés 15 minutos al centro de a la capital de Mendoza, ¿sí?, y después tenés 20 minutos más hasta donde tenemos nosotros el viñedo. O sea, estamos muy cerquita del aeropuerto, muy cerquita de la ciudad. Eso es bueno, por un lado, pero ¿qué ha pasado? La ciudad, la civilización, la gente ha ido creciendo y a medida que va creciendo se va cada vez más hacia el lado de la montaña, que hay una cierta frescura, que hay agua, ¿sí? Entonces, muchos de estos viñedos antiguos han ido desapareciendo y se han ido convirtiendo en barrios privados, en country. Bueno, nosotros hemos tratado de recuperar estos viñedos y por eso que el eslogan de nuestros vinos es al rescate de un pueblo y una tierra con historia, ¿no? Porque al final del día nosotros siempre decimos que eh, el Malbec, que acabamos de celebrar el viernes pasado, el Día Internacional Exacto. del Malbec, ¿sí? Tenemos la posibilidad en el mundo de tener los viñedos más antiguos de Malbec, porque después que se introdujeron a la Argentina vino la devastación de la filoxera en Europa, después vino una helada muy grande y se perdieron la mayoría de los viñedos prefiloxéricos y nosotros los tenemos y por el otro lado los vamos erradicando para ir haciendo, barrios privados. Entonces, bueno, nosotros nos hemos focalizado acá, estamos haciendo vinos con el concepto del micro terroir, estudiando mucho lo que es la tierra, mucho lo que es el concepto de la mejor interpretación del medio ambiente, ¿sí?, para poder expresarlos en estos vinos. Y para eso, yo siempre digo que uno tiene que vivir en el lugar, tiene que ser parte del lugar, tiene que conocer cómo vive la gente del lugar, cómo piensa, cómo actúa, cuáles son las costumbres, ¿sí? Conocer al señor del almacén que te vende la carne, al que te vende el pan, ¿sí?, el que te vende la verdura, el señor que pasa y te deja los huevos. Bueno, entender eso, ¿sí?, que es parte de lo que es un pueblo, entender lo que son los suelos, ¿sí?, y entender lo que es el medio ambiente para uno, en cierta medida, acompañar en todo eso en una vinificación para obtener un vino con la esencia y la performance de lo que es realmente el terroir. Así que ese es un poco nuestro compromiso hoy en día dentro de nuestra empresa, ¿no? Héctor, en función de todo esto que vos contás, me surgen algunas preguntas. Por un lado, es evidente, digamos, que viene avanzando todo este trabajo de comenzar a identificar muchos lugares que específicamente dan características diferenciales a las uvas en Mendoza, a comenzar a separarlos, a isolarlos. Pero también es cierto, digamos, que hay como una especie de tendencia o moda de ir mucho al Valle de Uco. Ujú. Te digo un poco por qué. Porque también estoy viendo, por suerte, por conversar con varios productores en todos estos días, también se está dando, digamos, que hay muchos productores de Valle de Uco que están volviendo para Luján encontrando viñedos antiguos. Entonces, ustedes están muy convencidos
de que el terruño es las compuertas. Contanos un poco las características que tiene ese terruño que ustedes los haya llegado al punto de convencerlos que el lugar es ahí. Contanos un poco, digamos, sobre el microclima, sobre el suelo, sobre qué tiene de el valor que ustedes visualizan como para decir, "No, la apuesta nuestra está aquí". A ver, en concepto general, eh, primero que todo hay que entender que Mendoza tiene una diversidad de suelos, de altitud, ¿sí? Bastante interesante. Y que todas las regiones vitivinícolas, ¿sí? Tienen su característica en particular. Algunos enólogos interpretamos una región más que otra, uno se enamora más de una región que de otra, ¿sí? Pero eso no significa que una sea mejor que la otra o viceversa, significa que es un modelo, que es lo que uno quiere, que es lo que uno entiende y que por algo de la naturaleza o por algo de la vida uno terminó viviendo en ese lugar. A mí me pasó que de vivir en una zona, cuando llegué a Luján de Cuyo, a ver, yo en esa época que trabajaba en Alto Las Hormigas, después me tocó, gracias a Dios, hice muchas consultorías enológicas en distintas bodegas y anduve mucho por el Valle de Uco, muchísimo anduve, y me encanta el Valle de Uco. De hecho, yo tengo un vino que es HD, es Paraje Altamira, y en el 2008, cuando hicimos el primer vino single vineyard de Paraje Altamira, todavía no se hablaba mucho se hablaba del Valle de Uco, pero no se hablaba específicamente de Altamira. Hoy en día se ha hecho un gran trabajo en Altamira y se lo comunica. Y Luján de Cuyo siempre tuvo sus atributos. Y yo cuando llegué acá me enamoré del otoño. Esta es una época fantástica, ¿sí? Porque yo venía de vivir en un lugar de 450 metros sobre el nivel del mar y pasé a vivir en un lugar de 1000 metros sobre el nivel del mar. Las noches son frescas, uno en las mañanas se levanta y siente ese olor a, a las hojas cuando caen, ese olor a humedad, porque esa diferencia de amplitud térmica en cierta medida hace que se forme un microclima especial. Uno mira la montaña nevada, está el río al lado. Entonces, es lo que uno siente, ¿no? Y después viene lo otro, que yo cada vez que venía a Luján de Cuyo y estaba por la zona de las compuertas, hablaba con esos pequeños productores de uva y te transmitían todo su concepto y te contaban cómo habían plantado sus abuelos los viñedos, cómo los habían trabajado, cómo era la vida del pueblo. Y yo venía de un pueblo a instalarme en otro pueblo más cerca de la capital. En definitiva es eso. Pero encontré acá algo que fue muy particular, que a mí me cautivó mucho. Para mí el Malbec de las Compuertas es un Malbec que es muy delicado, ¿sí? Tiene mucha elegancia, tiene mucha fineza, ¿sí? Y que tiene una versatilidad a la hora de poder elaborar los Malbec de esta zona. Las Compuertas hoy en día no tiene más de 300 hectáreas plantadas, ¿sí? Y lo bueno que tiene, que los suelos son diversos, no son homogéneos, son muy heterogéneos. Me acuerdo cuando nosotros compramos el segundo viñedo, que son 10 hectáreas, lo más importante en todo eso, yo siempre lo recalco porque para uno habla de terroir, ¿no? Pero en el terroir es el suelo, el clima y la mano del hombre. Y en la mano del hombre tuvimos la suerte de que cuando compramos ese viñedo, ¿sí? El señor que había sido contratista ahí durante 40 años, ¿sí? Te digo 40 porque hoy tiene 54 y él a los 14 años ya trabajaba a la par de su papá en el viñedo. eh, Nos decía, mira, acá hay que regar de esta manera, acá hay que regar de esta otra manera, acá el agua drena más, acá el agua, ¿sí?, se infiltra más, acá tenemos que vendimiar más temprano, acá más tarde. Él sin entender el concepto técnico, ¿sí?, porque es un productor de uva, un amante de la tierra, no tiene los conceptos, digamos así, científicos, es práctica. Nos enseñó realmente que los suelos de esta zona eran suelos diversos. ¿Por qué? Porque a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí?, fuimos comprobando. Nosotros hemos hecho más de 1200 vinificaciones acá a lo largo de los años para encontrar lo que hemos encontrado. Y creemos que todavía no hemos encontrado lo que deseamos encontrar. Estamos en esa búsqueda constante. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a hacer microvinificaciones de distintos lugares y empezamos a encontrar que había lugares donde el agua, ¿sí?, se retenía más y era un suelo arcilloso.
por naturaleza, en el agua, un lugar donde el agua percolaba más y era un suelo más arenoso con piedras, ¿sí? Y bueno, y así fuimos descubriendo los distintos suelos, ¿sí? Y fuimos haciendo trabajos, estudios eh, de los suelos y fuimos viendo la composición del suelo a través de los años y entendiéndolo y cambiando el sistema de irrigación en cada uno de esos lugares, porque acá todo se regaba con agua del hielo de la montaña, con lo que se denomina riego por inundación, ¿sí? Exacto. Y no se puede regar todo igual, porque si hay una parte donde el agua eh, se retiene más, no es lo mismo que donde percola. Entonces tuvimos que empezar a modificar el riego, porque estamos hablando de plantas que tienen 100 años. No es lo mismo que cuando uno diseña un viñedo y le pone un riego por goteo. Puede controlarlo más. Acá no había forma de poner riego por goteo, porque esta es una zona donde hay mucha agua, ¿sí? El agua es regulada por el gobierno en cierta medida y te dicen, vos tenés de lunes a miércoles tantas horas de agua, administrala. Se terminó el miércoles, te bajaron la compuerta y pasó a la finca del vecino. Entonces uno tiene que ser muy prolijo en manejar el agua, que en definitiva ahí está para nosotros. Es uno de los factores tan importantes que es un buen manejo del agua, sobre todo en estos viñedos. Y ahí empezamos a encontrar, a vinificar y empezamos a ver que había distintos tipos de suelo. Después los comprobamos científicamente y hoy los tenemos muy bien identificados. Y bueno, y a tal punto que hoy en día hacemos vinificaciones, por ejemplo, para hacer el Malbec 5 suelos, ¿sí? Y la determinación del punto óptimo de la cosecha a veces son 15 días, ¿sí? Entre un cuadro y otro. Y antes se vendimiaba todo junto, Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque uno empieza a querer encontrar la máxima expresión, a que tenga, a mantener esa columna vertebral que es la acidez, ¿sí? Que la acidez sea la acidez correcta, que sea perfecta, que la maduración sea la maduración perfecta. Bueno, buscando la excelencia, buscando en cierta medida lo que es decir, esto es un vino de las compuertas. Nosotros tenemos mucho en nuestra cabeza con mi hermano que algún día quisiéramos, más allá de hacer una identificación geográfica, una IG y una denominación de origen, ¿sí? Que pudiésemos hablar de las compuertas. ¿Y qué es las compuertas? No importa. Siempre se sabe que esta zona por excelencia, el 85% de lo que está plantado es Malbec. La base va a ser el Malbec. Pero no hablar de un varietal, hablar de una región. Entonces, para eso uno tiene que trabajar mucho con lo autosustentable, para eso uno tiene que trabajar mucho con lo que hay naturalmente en la zona, lo que hay naturalmente en los viñedos y con la idiosincrasia de la gente. Así que estamos en ese camino. ¿Qué fue lo que nos atrapó? El conjunto de todas estas cosas, de los Está bueno suelos, de porque la gente, ¿sí? Perdón, se cortó. está. No se cortó, simplemente estaba mirando algunas preguntitas que estaban llegando también como para si le damos participación a las personas. Está bueno porque, a ver, no poner en valor porque es un lugar que tiene mucho valor, ¿no? Pero sí es como que, digamos, sí tomar un punto de vista diferente de lo que, como decía, digamos, de algunas tendencias que pueden llegar a ser como simplificadas y bueno, mira, es más fácil trabajar en otro lado. A mí me parece que el concepto, digamos, de rescate de un lugar, de un pueblo, es particularmente llamativo, ¿no? Y sobre todo con ese avance o ese ataque, digamos, inmobiliario que hace, digamos, que quizás eso esté en peligro, ¿no? Porque, sí, bueno, a ver, si Claro. nadie se pone a trabajar seriamente y nadie comienza a hacer buenos negocios con la región, probablemente eso va a comenzar a perder chances, digamos, de sostenerse. Mira, durante muchos años, Godoy Cruz, donde están bodegas antiguas de Godoy Cruz, eran viñedos y se perdieron. Chacra de Coria, en su mayoría, eran viñedos y se perdieron. Vistalba, gran parte está pasando lo mismo. Entonces, es una realidad esto, ¿sí? Porque, bueno, la industria vitivinícola, recién a partir de los años 2000 en adelante, tuvo un despegue y gracias al Malbec se hizo reconocida a nivel internacional. No nos olvidemos que hace 30 años atrás el consumo en Argentina era de 90 litros per cápita. Entonces, ¿mm?
y después pasamos a 18 litros per cápita, que es lo que se consume. Bueno, todo eso llevó, toda esa situación de la Argentina llevó en cierta medida a que muchos viñedos se erradicaran, ¿sí? Y muchas veces que se erradicaban los viñedos que daban menor rendimiento y el Malbec es, comparado con otros varietales, es un varietal que tiene un rendimiento mucho más moderado. Entonces, al final del día, ¿sí? No se encontraba el negocio. Entonces, bueno, son las crisis que pasa todo país, la reinvención que pasa todo país. Lo importante de esto es que, bueno, nosotros estamos en una zona que, es una zona donde tenemos un lindo vecindario, mucha gente pensando como pensamos nosotros, y eso es importante porque al final del día uno tiene que hablar más de una región que de un vino. Entonces, Perfecto. Héctor, y ya, digamos, metiéndonos un poquito más en concreto con el tema de los viñedos que ustedes tienen ahí. Me decía que son suelos heterogéneos, donde hay un alto porcentaje de arcilla. hay, Eh, hay arcilla, hay piedra, hay arena, hay mucho calcario, ¿sí? Y, y es una mezcla, ¿no? De todo eso, por una sencilla razón. Nosotros estamos en precordillera, no estamos en la cordillera frontal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en precordillera, ¿sí? Cuando antiguamente, te estoy hablando hace muchos años atrás, había muchos conos, ¿sí? Que eran conos aluvionales que se formaban a través sí, de la cordillera. Y cuando habían lo que se llama meteorización, cuando llovía sí, mucho, llamémosle así, arriba de la montaña, por esos conos aluvionales venían arrastres y arrastraban sedimento, arrastraban arena, dependiendo de cómo era la formación, arrastraban arcilla, arrastraban canto rodado, piedra, y eso se iba formando, se iban formando las capas de suelo, ¿sí? Hasta que en cierta medida eso empieza a dar una consistencia de lo que es el suelo de una región. Nosotros, por los conos aluvionales que hemos tenido, ¿sí? A lo largo de la historia, ¿sí? Tenemos ese tipo de formación. Nosotros estamos en la margen opuesta del río Mendoza. Si te vas al lado del río Mendoza es pura piedra. Si te vas más hacia el lado de los cerros que tenemos, bueno, tenemos toda esa, por esos conos aluvionales, tenemos esa diferenciación de los suelos. perfecto. Héctor, y asociado a esa característica de suelo que ustedes se encuentran en esos viñedos, a la intención de destacar ese terruño, ¿cuáles son las prácticas enológicas de vinificación que ustedes intentan utilizar para que eso se note más? A ver, nosotros tratamos de entender a la naturaleza como tal, tratamos de entender a los viñedos como tal, ¿sí? Y decimos siempre que tratamos de acompañar para hacer, ¿sí? Lo que mejor da el año, ¿sí? En lo posible tratamos de tener la menor intervención posible, ¿sí? Desde un punto de vista enológico. Este año, por ejemplo, es un año muy, muy particular, ¿sí? Tuvo que haber una mayor intervención enológica, pero si no, la intervención enológica es muy mínima. Nosotros, por ejemplo, trabajamos todo, yo desde el año 98 que hago vinos, ¿sí? Desde el año 98 que hago vinos 100% con levaduras autóctonas. No hago nada con levaduras seleccionadas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros repetimos acá. Y después, ¿sí? Son todos vinos que están hechos en concreto, ¿sí? Y, y son vinos que después se los deja que hagan la maloláctica naturalmente. Son vinos que nosotros hoy hemos terminado, ya los vinos a esta altura están haciendo la maloláctica, dentro de 2 meses viene el invierno, los inviernos son crudos, entonces los vinos se limpian, se autoclarifican, ¿sí? Y entonces cuando uno lleva el vino a la botella no hace falta filtrarlo ni hacer una estabilización por frío, porque tratamos que todo sea lo más natural posible. Entonces la intervención que tenemos es mínima, es mínima. Hemos vuelto un poco, es un poco, el pasado es el futuro, ¿no? Volver a cómo se vinificaba hace 50, 60, 70 años atrás, yo creo que para nosotros el pasado es el futuro, es lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque estamos dejando que la uva se exprese como es.
Sí, acompañamos mucho al viñedo, muchísimo, muchísimo. Nosotros, con mi hermano, que tenemos una linda interacción, trabajamos muchísimo en la parte agronómica, cosa que en la bodega de intervención sea lo menos posible. Te decía que este es un año distinto, porque es un año donde acá particularmente hemos vendimiado casi 3 semanas antes de lo normal, ¿sí? Entonces es un año fantástico, tiene una acidez que es impecable, nunca habíamos tenido la acidez que tuvimos este año. Eh, la sanidad es buenísima, porque realmente hizo calor este año, es un año un poco más caliente, ¿no? Pero bueno, hay una intervención enológica un poquito más, hay que tener mayores cuidados, porque eso en la hora de vinificar, ¿sí? Hay que tener muchos cuidados para que el producto final, para lo que se está buscando, se exprese de la mejor manera posible. Héctor, Pero ahora vamos a vuelvo, entrar un poquito más en detalle. Perdón, sí. No, no, sí. adelante, adelante. Pero bueno, vuelvo y Te te iba a decir repito, que, uno busca siempre es acompañar. Mira, yo me acuerdo cuando hacía vendimias en Italia, y yo veía cómo hacían vinos en Italia, me agarraba la cabeza. Y bueno, pero es eso lo que es la claro, tierra. Y ahora que exacto. estamos haciendo vinos en Galicia, cuando llegamos ahí, decíamos con mi hermano, wow, qué buenos vinos, sí, pero mira, no tienen tecnología, sí, pero mira, no, pero eso es lo natural, ¿no? Es encontrar eso, Es la es esencia. encontrar Ahora vamos a la entrar un esencia. poquito más en detalle en la cuestión específica de la cosecha, pero vamos a aprovechar una pregunta que nos hace aquí una amiga, Andy, y en tu visión, ¿no? Ya que estamos haciendo tanto énfasis en las compuertas y la decisión que ustedes tienen de empeñar su proyecto ahí, ¿cuál es la característica desde tu punto de vista de un vino que tiene o que debería tener en las compuertas? Un Malbec, ¿no? A ver, acá es una pregunta no muy fácil, ¿sí? No, no lo es. Porque no lo es, porque es una región donde tiene mucha diversidad y donde va mucho la interpretación de la persona que está haciendo vinos. Yo te voy a hablar nosotros particularmente qué es lo que nosotros entendemos y qué es lo que nosotros estamos buscando en las Eso es compuertas. bueno. ¿Sí? Lo que Fabuloso. nosotros estamos buscando. Porque a través del tiempo, uno a medida que va vinificando, uno a medida que va conociendo, uno a medida que va creciendo, también tiene otra experiencia. Eh, este es el proyecto de vida nuestro con mi hermano. Yo te conté que nosotros empezamos en el año 2002, sin viñedos y sin Sí. bodega. Estábamos en una etapa donde la industria vitivinícola argentina iba por otro camino, ¿sí? Y era el camino que uno en ese momento entendíamos que había que hacer, ¿sí? Si quería hacer vinos y que los vinos pudieran ser conocidos. Pero esta es otra etapa de nuestra vida. Esta es una etapa donde nosotros es, uno le pone todo el corazón, todo el amor y el conocimiento que trae, ¿sí? A encontrar realmente qué es las compuertas. Entonces, ¿qué es las compuertas para nosotros? Es altura, ¿sí? Es un microclima muy particular, es un suelo muy heterogéneo, donde nuestros vinos son vinos que yo digo fácilmente bebibles, con una acidez natural bien marcada, con un tanino fino y delicado, ¿sí? Y con vinos que se pueden guardar, ¿sí? Eh, durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el componente esencial, la columna vertebral de todo esto es la acidez, ¿sí? Pero es la acidez natural. Y esa acidez natural en suelos que están, en viñedos que están, ¿sí? En suelos con una altura entre 1050 y 1100 metros sobre el nivel del mar, se puede encontrar. Entonces, para En, nosotros es en fun- eso. en ¿Sí? función de toda la experiencia que ustedes tienen en elaborar en la región diferentes Malbecs, ¿consideras que hay algún perfil aromático que se destaque en Sí, puertas? sí, sí. Las hierbas son Hierbas, fundamentales. Acá hay muchas hierbas aromáticas, sí, muchas, muchísimas. Se perfecto. encuentra mucho tomillo, se encuentra mucho laurel, se encuentra mucho orégano, se encuentra. Está presente la fruta, sí, pero los vinos de acá tienen eh, esas hierbas naturales, finas y delicadas, están, ¿no? Y esos taninos que son sutiles, amables, ¿no? Que no son taninos
potentes. Tiene mucho que ver con el concepto, tiene mucho que ver con lo que uno busca, ¿sí? Vuelvo sobre lo mismo. Tiene mucho que ver con el punto óptimo de maduración, tiene mucho que ver con la filosofía. Nosotros entendemos las compuertas, ¿sí? Con esa mirada, ¿sí? Porque creemos que ahí es donde mejor se expresa cada una de las capas y las texturas de los suelos, ¿sí? En ese concepto es donde mejor se expresan, en ese concepto es donde mejor nariz se encuentra, al final del día uno tiene que hablar del equilibrio, no puede hablar de la boca sin hablar de la nariz o hablar de la nariz sin hablar de la boca, es un constante equilibrio en esto, ¿no? Exacto. Y ese equilibrio nosotros al menos lo estamos encontrando por ahí. Héctor, tu descripción me hizo dar ganas de tomar vino. Yo preparé una botellita para probar Ah, contigo, para que estás nos con cuentes. bueno, estamos con el mismo, estamos los dos con el mismo. Yo, si a vos te parece bien, voy a abrir la botellita, sí, la pruebo y charlamos sobre él. Mirá, Eh, el Malbec 1914 es un Malbec que se hacen muy poquitas botellas. A ver, el proyecto de Uributi, los proyectos que tienen esencia, los proyectos que son de terroir, ¿sí? Son en pequeña escala, ¿sí? Son en pequeña sí. escala. No hay forma de hacer un concepto donde uno está focalizado, ¿sí? Eh, Ahí preguntan, perdón, Fernando pregunta qué otro varietal encuentran con buena expresión en la zona. El Cabernet Franc es buenísimo en esta zona. Que es Acá el se encuentran estreno, muy ¿no? buenos. Es el estreno, el último estreno de la línea de Proyecto Compuerta, ¿cierto? Sí, Proyecto Las Compuertas tiene Cabernet Franc y tiene Charbono también, lo que se denomina Bonarda. En definitiva, en Argentina es la Bonarda, en Estados Unidos toma el nombre de Charbono. Eh, Son los dos últimos vinos de Proyecto Las Compuertas. Pero el Cabernet Franc acá tiene una expresión que es fantástica. Porque, bueno, vuelvo sobre lo mismo, ha encontrado la altura ideal para poder madurar. Eh, Malbec 1914. El Malbec 1914 son aproximadamente por año se hacen 2.000 botellas. De hecho, yo tengo acá en mi poder la botella número 26 del año 2016, de 2.464 botellas. Este es un vino que proviene 100% de una parcela, ¿sí? Donde las características es que es arcilla. ¿Sí? Son suelos arcillosos. Nosotros, más que hablar de suelos en sí, nos gusta hablar de suelos fríos o suelos calientes. Es una definición muy interna nuestra, ¿no? Nosotros decimos que los suelos que son fríos son los suelos que más agua retienen y por ende Perfecto. es la arcilla. Y los suelos más calientes son los suelos que tienen más piedra, arena y demás, porque percola el agua más, ¿sí? La piedra absorbe temperatura, irradia temperatura, y por ende son suelos más calientes. Esa es la clasificación que hacemos. Después tenemos los más calientes, los menos fríos, los más fríos. Pero básicamente el Malbec 1914 proviene de eso, proviene de un suelo arcilloso 100%, que ha sido fermentado en un huevo de concreto con levaduras autóctonas, fermentación maloláctica, ¿sí? En un food de tercer uso de 1.800 litros. Y ese es el vino, no es mucho más, ¿no? Es una selección especial del suelo, de lo que nosotros entendemos que en esta zona, ¿sí? Ahí está hablando Nacho, un gran amigo. Es el Malbec 1914, me encanta. Gracias, Nacho. Sí, Eh, claro que sí. a mí me gusta mucho en esta zona los suelos que son fríos, porque en los suelos que son fríos yo encuentro una mejor acidez, encuentro una profundidad de las raíces que es enorme. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos mucha arcilla, la arcilla es compacta arriba, muchas veces no deja drenar el agua, sino se hace un buen trabajo de labores culturales, ¿sí? ¿Y qué pasa? La raíz necesita vivir, es el medio de vida. Entonces, las raíces cada vez van buscando más el agua. ¿Y hacia dónde lo buscan? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y por ahí se posan en las piedras, que las piedras son las que son como las esponjas, retienen agua y de ahí succionan agua. Entonces, para hacer vinos de guarda a nosotros acá, ¿sí? Encontramos que el suelo en este tipo de vinos es ese, es la arcilla, ¿no? Es la arcilla. Así que este es un suelo Héctor, arcilloso.
me pareció haber leído por ahí que además de ser un viñedo centenario, es también un viñedo de alta densidad, ¿es eso? Bueno, todos los viñedos plantados en Argentina, que tienen más de 100 años, ¿no? Son todos viñedos que fueron plantados. Oh, mira, Juan, tenemos un amigo que nos está mirando desde Suiza, de Ah, muy Ticino, bien. sí, Juan Campopiano. Él me importa los vinos al Ticino. Por Sí, mandar un abrazo. un tucumano radicado en el Ticino. Eh, eh, Todos los en Mendoza, viñedos antiguos, estos son en alta densidad, son Ah, aproximadamente entre 7.000 y 7.500 plantas por hectárea. Antiguamente, acordate que acá siempre los que vinieron a plantar eran inmigrantes, y los inmigrantes, ¿sí? Sabían lo que era el valor de la tierra en otras partes del mundo, ¿sí? Porque uno tenía un pequeño espacio donde tenía que hacerlo producir. Yo me acuerdo de una anécdota hace muchos años, mira, el año 2002, una de las uvas de familia de Uributi proviene de la consulta. Y el productor de la consulta, don Fanio Justi, me acuerdo que yo siempre le iba a visitar, yo siempre le decía, Fanio, yo no puedo doblar, ¿sí? Con mi vehículo no puedo doblar en las calles de los viñedos. Me dijo, los callejones no producen uva, Héctor, me dice. ¿Sí? hay que poner uvas por Entonces, todos. hay que poner uvas por todos lados. Dice. Y bueno, ¿y qué te quiero decir? Eso conlleva a que hace muchos años atrás la gente sabía, entonces pongo más plantas por hectárea, tengo más rendimiento por hectárea. Obviamente que en ese momento no habían las maquinarias agrícolas que hay hoy. Antiguamente el pequeño productor trabajaba con un caballo, el caballo entraba en un espacio reducido, hoy un tractor necesita un espacio más grande. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron mutando. Hoy por hoy hay los viñedos que se están terminando de plantar, se plantan a 5.000 plantas por hectárea, 2 metros entre hilera y hilera y 1 metro entre planta y planta. Antiguamente era 1,40 m, 1,80 m, 1,80 m y 70, 80 centímetros entre planta y planta. Entonces eso te da 7.200 plantas por hectárea. Yo acá, en las compuertas, he plantado Cabernet Franc, he plantado Petit Verdot y he plantado Charbono, lo que es la Bonarda. Y todo ese material genético nosotros lo fuimos sacando de los viñedos, lo fuimos reproduciendo, ¿sí? En un vivero propio y es lo que después nosotros plantamos. Entonces, tenemos Cabernet Franc de un material genético que calculamos que tiene 100 años. No lo sé. El viñedo está Claro. plantado en esa época del año 19... Estos viñedos se empezaron a plantar en el año 1910 y se terminaron de plantar en el año 1914. Tuvieron 4 años para plantar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, primero que todo, los Malbec típicos plantados en alta densidad, los Malbec viejos argentinos, no son 100% pureza varietal. Siempre tenían otras plantas en el medio. Tenían distintos varietales entre un 5 y un 10%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Eh, Cuando vino todo este tema de la modernización del Malbec, que había que hacer un Malbec concentrado, con color, con estructura, si habían plantas de Cabernet Sauvignon, si habían plantas de Merlot y demás, tenían distintos ciclos vegetativos, uno maduraba más antes, otro maduraba más tarde, aparecían los verdes y era mal visto antes tener esos verdes, entonces se fueron purificando todos esos viñedos y todo lo que no era Malbec se fue erradicando, ¿no? ¿Nosotros qué hicimos? Todo lo que no era Malbec que teníamos en el viñedo, ¿sí? Más que erradicarlo, lo fuimos reproduciendo y haciendo nuestro propio vivero. Hoy tenemos plantada 2,7 hectáreas de Cabernet Franc y 1 hectárea de Charbono, ¿sí? Y 2 hectáreas de Petit Verdot. Todo eso proveniente del material genético que encontramos en el viñedo. Y eso yo lo planté a 9.200 plantas por hectárea, 1,80 por 60 centímetros. Si vos tomás 10.000 metros cuadrados que tiene 1 hectárea, lo dividís 0,6 y lo dividís 1,8, te dan las 9.200 plantas por hectárea. Interesante. Entonces, ¿qué hago? La, Hago una botella, una planta. para entender, Héctor, la práctica, digamos, de propagación sería una selección basal, ¿es eso? Sí, 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 son todas masales. Yo tengo todo masal acá. Son todas Ah, selecciones perfecto. masales. No, no tengo nada de selección clonal.
los Y vamos a comunales. decir, De hecho, los esta, viñedos antiguos son todos masales, ¿eh? Son todos masales. Son todos viñedos sí, masales con prefiloxéricos y que en el fondo son todos viñedos que tienen ciertos virus. Entonces, por eso es que la producción siempre es más baja que los clonales. exactamente. Cuando uno hace un clon, siempre saca el más vigoroso. Ahora, esta tu decisión, digamos, de plantar a 9.200 plantas, ¿es común hoy en Mendoza o me No, parece que no tanto? no, no sabes, no sabés, el encargado de la finca cómo me ha puteado. Que vos Te sos adoro. loco, planta, claro. Y el ingeniero agrónomo que tenemos, que es un gran amigo, sí, me dice, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Más en estos suelos, me decía, que los suelos arcillosos, por ende, en un año lluvioso, si no lo trabajaste bien, te Medio que retiene embarra, mucha ¿no? agua. Embarra un poquito. No, pero más allá de eso, retiene mucha agua y lo más probable es que 2 días, 3 días de lluvia, porque aparte son viñedos que el primer alambre está a 60 centímetros, entonces los racimos están muy cerca del suelo, se forma un microclima y tenés viñedos que son propensos a tener una botritis. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo del viñedo, mucho, mucho cuidado. Requiere mucho más trabajo. Pero bueno, todos nuestros viñedos hoy en día son trabajados en una forma orgánica, 100%, al igual que los vinos. Entonces, tenemos mucho control de la mano de obra. ¿Sí? La mano de obra acá es fundamental, ¿no? En el viñedo. Y eso hace en cierta medida que el viñedo, por eso siempre te hablo que esto se hace en pequeña escala, son pequeñas cantidades de vino, ¿sí? De pequeñas producciones, ¿sí? Que lo que se busca es un alto nivel en el producto final. Eh, Y tam- sí, me quedé pensando en esa decisión tuya, digamos, de 9.200 plantas. Más allá, digamos, de un aprovechamiento de la tierra, me parece interesantísimo, también está el concepto asociado a que supuestamente o teóricamente se dice que como que hay una especie, digamos, de lucha por nutrientes por las plantas de estar tan cerca. ¿Es tan la así o competencia no? radicular, sí, la competencia radicular, sí, obviamente. Todos compiten por un espacio, ¿no? Entonces, en esa competencia por el espacio hace que en cierta medida esa competencia nivela el viñedo de una manera totalmente distinta, ¿no? Y aparte por una sencilla razón, yo siempre digo que lo mejor que puede hacer una planta y donde menos estresa es dando pocos kilos, ¿sí? Por planta. A mí me gusta hablar más de kilos por planta que de kilos por hectárea. No es lo mismo tener 5.000 plantas por hectárea y tener 10.000 kilos a tener, ¿sí? 9.200 plantas por hectárea y tener 10.000 kilos. La Claro, planta, exactamente. ¿sí? En cierta medida, tiene que alimentar menos racimos para madurar. Y es como una Entonces, autorregulación por parte de la planta, ¿cierto? exactamente, exactamente. Lleva mucho más trabajo, pero yo creo, y esta es mi visión y esta es mi teoría, ¿no? Que a medida que que hay una mayor competencia radicular, una mayor competencia en los nutrientes, hay una mejor autorregulación, ¿sí? Se encuentran vinos de gran calidad. A ver, al final del cuento lo que estoy haciendo es lo mismo que hacían hace 100 años atrás, como plantaban hace 100 años atrás. No, no estoy ¿Sabes inventando qué? nada. Al contrario, estoy Antes, interpretando lo que hacían antes. antes de que me olvide, ya que nombraste a algunas personas, a mí me parece muy lindo, digamos, hablar de los vinos y cómo son y las características, pero también me parece muy lindo que vos hables de tu equipo, quiénes te acompañan, quiénes son las personas que están atrás, digamos, de todo este trabajo. A mí me resulta realmente relevante conocer si es un equipo grande, si son muchas personas, si es uno que se desdobla en todo, no sé, contanos un poquito de eso. Bueno, nosotros básicamente, los dueños del proyecto somos dos, es mi hermano y yo. Te vuelvo y repito, los dos somos enólogos, pero a su vez tenemos un equipo de trabajo donde tenemos un ingeniero agrónomo, ¿sí? En realidad tenemos dos ingenieros agrónomos, mirá lo que son las cosas en la vida. El que era un gran amigo mío, que es Carlitos Vázquez, era el director de Alto Las Hormigas cuando yo trabajaba ahí. Cuando él se Sí, retiró, y se retiró de la compañía porque se jubiló, ¿sí? Empezó a colaborar conmigo. Yo no soy agrónomo, yo siempre digo que soy un agrónomo frustrado, porque me encanta el campo. De hecho, hoy estoy en la finca, no sé si ve ahí atrás, sí, pero se ve, estoy en se los ve. viñedos, ¿sí? Estoy en la casa de Ajá. la finca, estoy todo el día para acá. Estoy haciendo la cuarentena acá de paso. Entonces, y después contratamos a Luis Coita, que es un chico que es un ingeniero joven, pero con mucho talento en formación de terroir, muy, muy estudioso del terroir, y con él fuimos haciendo
todo lo que te estoy hablando lo fuimos haciendo de la mano de él, ¿no? Todo este trabajo de investigación, de los terroirs, de las microvinificaciones, fuimos mucho entendiendo el suelo con un profesional que nos fue guiando. Y después tenemos en bodega, tenemos otra enóloga más que trabaja con nosotros, Niña Yáñez, ¿sí? Y después, nada, tenemos una chica más, Natalia Tuzzi, que está en tema de control de calidad. Y bueno, después obviamente que está la parte somos una empresa chica, pero también la parte de comercio exterior, Carolina que trabaja en la parte de comercio exterior, Mauricio que se hace logística, pues Eduardo y Paola que son los contadores de la empresa. Y después nada, la gente de fincas, es un grupo pequeño, ¿no? No somos un Son grupo de poquitas 20 personas, personas. somos un grupo, somos pocas personas, sí, sí, sí. Somos pocas personas que yo aprendí a hacer de todo. Tuve que aprender tuve que aprender de finanzas, tuve que aprender de impuestos, ¿sí? Claro. Tuve que aprender, tuve que aprender de compra de etiqueta, corcho, y bueno, y la parte comercial. Pero vivo esto de una manera muy, muy, muy intensa porque lo hemos creado todo desde cero, entonces eh, tenemos esa mirada y esa filosofía. Por eso que cuando nos toca contratar una persona, por ejemplo, en el viñedo somos 4 personas que trabajamos. ¿Sí? Claro. Casualmente hoy la situación en la industria vitivinícola obviamente no es exenta a lo que está pasando en el país. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que yo veo ya en la zona que estaban trabajando por un contrato. Es muy normal que la gente haya sido contratista. ¿Qué significa ser contratista? Que el dueño de la propiedad pone la tierra, pone el agua, ¿sí? Pone los fertilizantes, en el caso de poner las maquinarias, y se asocia con una persona que la trabaje. Entonces le pagan un sueldo mínimo y se lleva un por ciento de la venta. ¿Mm? Y bueno, a ver, este año no hay todavía precio de uva definido, no se sabe cómo se va a pagar la uva por las condiciones que ya todos sabemos. Y hay gente que ya, o sea, contratistas que ya tienen que dejar los contratos e irse a trabajar a una empresa porque no tienen que comer. Esta gente vive el día a Claro. día. Y a mí hoy me vino a ver un señor de acá, un vecino, y me dijo, mira, Héctor, por favor dame trabajo, porque yo donde estoy, no sé, si no me pagan la uva, no tengo para comer. Entonces, no sé qué voy a hacer con el viñedo. Entonces, me toca vivir esas situaciones, ¿no? De contratar la gente. Ah, sí, entonces, ¿y usted cuántos años tiene? Yo tengo 45 años, pero dice, yo hace 30 años que trabajo en los viñedos acá en la zona. Y yo te pregunto, ¿qué harías si lo podés contratar? ¿Lo contratás o no lo contratás? Y sí, es una Claro. persona formada en el campo que ama lo que hace. Entonces, nosotros tenemos un grupo pequeño, pero de gente con mucho recurso humano. Y al final del día, yo siempre creo que uno siempre habla del vino, de la cosecha tal, pero detrás de eso hay muchas personas que estuvieron mucho tiempo trabajando detrás de todo eso. Por eso yo soy bastante siempre respetuoso a la hora de escribir un vino o de hablar de un vino, porque pienso en toda la gente que está detrás y Claro. todo ese sacrificio. Exactamente. Por eso partí diciéndote hoy, yo entendí en mi vida que no hay vinos buenos y vinos malos, hay vinos que te gustan más y hay vinos que te gustan menos. Es una cuestión particular. Exactamente. Héctor, siguiendo charlando un poquito, digamos, más allá del Malbec 1914, que te digo, está riquísimo, encontré totalmente lo que vos decís, ese perfil de, digamos, no es que no sea frutado, pero tiene mucho más esa nota herbal, esa nota de hierbas, eh, que lo frutado. En boca es súper intenso, tiene entrada típica del Malbec, pero después se queda un poquito, agarra más, me encantó. Como hacía un tempito que no lo probaba, lo había probado en la 2017 y me pareció riquísimo. Está muy bueno. Así que Bueno, felicitaciones. estás con el 2017. 2017, sí. Ok. Eh, ¿Sabés qué te quería preguntar, ya que estamos charlando de la línea? Contanos cómo surge, digamos, si ya estaban en el viñedo, estas plantas de origen italiano, Nero d'Avola No. y Cordisco. No. Eh, nosotros, es interesante la historia porque nosotros venimos de familia descendiente de italianos, ¿no? Del norte de Sí, Italia.
Y mi formación enológica siempre ha sido con los chicos de Alto de las Hormigas, ¿no? Con Alberto y Atilio, dos grandes enólogos y los hay italianos. Y entonces, cada vez que iba a plantar algo, lo primero que le llamaba era a ellos, che, ¿qué plantamos acá? ¿Qué plantamos allá? Yo tengo una relación con ellos fantástica. Entonces un día, con Atilio Pagli, conversando, estábamos comiendo un asado y le digo, Atilio, vos sabés que le digo yo en las compuertas, quiero plantar algo que no sea lo convencional. ¿Qué plantarías? Me dijo, por el tipo de suelo que además, por las temperaturas de Mendoza, yo creo que en esa zona puede andar bien el Nero Daula. Bueno, empecé a buscar Nero Daula, nadie tenía. Y un día iba en el avión a Buenos Aires, ¿sí? Y al lado mío, ¿sí? Yo iba sentado en el pasillo y enfrente mío iba José Alberto Zucardi, sentado. Nos pusimos a conversar con José Alberto, que de hecho le mando un gran abrazo, una familia que aprecio muchísimo, y al igual que Sebastián. Y, y le cuento, y me dijo, mirá, me dice, cuando bajemos del avión le vamos a llamar al ingeniero agrónomo, dice, porque están podándolos, me dice, si quedan algunas plantas, dice, te las paso. Y me Ah, qué bueno. dio 200 plantas de Nero Daula, y así empecé a plantarlas y las fuimos reproduciendo. Y este es el primer año que ya vinificamos. Este es Ah, el qué primer bueno, año que ¿viste? me vinificaste, la primera vinificación. Y ahí está terminando la fermentación maloláctica, así que vamos a ver, salieron, nada, creo que han sido 250 litros que salieron, en muy poquito. Así ¿Sabes qué? que A ver, vamos a hacer este año van a haber algunas botellas. Y con respecto al cordisco, el cordisco, cuando tenía 18 años, yo trabajaba en una bodega en el este de Mendoza, es Gancia. Gancia en ese momento hacía mucho espumante y, y hacía mucho vino tinto. Y también traía uvas de distintas regiones de Mendoza y de San Juan. Y traía Montepulciano, y me voy a acordar el otro varietal, Agliánico. No, los dos varietales que traía. Y yo me acuerdo que nosotros elaborábamos el Montepulciano y elaborábamos el Agliánico y daban vinos súper bebibles, que terminaban después en los cortes. Antiguamente, hace 30 años atrás, en la mayoría de los casos no se hablaba mucho del varietal, ¿no? Se hablaba del tinto y del blanco. Y que lo que había dentro del tinto no importaba, que lo que había dentro del blanco no importaba, ¿no? Y me acuerdo que nosotros vinificábamos el Montepulciano. Yo un día, hablando con mi hermano, le digo, "Che, ¿no te acordás del Montepulciano que se hacía en Gancia, no?". Héctor, Héctor, discúlpame, te interrumpo solo un segundo. Estás cerca de terminar la hora de transmisión. Yo no sé si vos Ok, estás con tiempo, si total. puedo, Sí, una vez que sí. termine, conectarlo nuevamente para seguir charlando. No sé Sí, cómo estás. sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, estoy Ah, perfecto. perfecto. Sí, dale, dale. No, no va a ser una descortesía que te voy a cortar, simplemente que quizás si llega la hora se corta. Y Si querés, volvemos. Hasta le si contamos a la querés, si gente querés que cortemos y arrancás. De nuevo. cortamos ahora, ¿te parece? Bueno, Sí, le sí. avisamos a la gente que también nos está escuchando que vamos a cortar y rápidamente retornamos. ¿Sí? Dale.